Ok, chicos, bueno, vamos a empezar. A ver, vamos con la lista. Bien, vamos Lucas Aguirre, Lucila Vargas, Genaro Bochetti, Catalina Diciero, Guido Fatua, Andrea Ferrazuelo, Matías Keller, Paloma Jiménez, Bianca González, Franco Guida, Santiago López, Ramiro Nicasta, Luca Otero, Juan Pasarela, Juan Quevedo, Angelo Rigetti, Javier Romero, Naomi Rueda, Martina Ruiz, Martina Salgado y Francis Valdivieso. ¿No? ¿Alguien faltó quizás? Estamos. Bien. Espero que hayan traído arreglo que vamos a utilizar para hacer unos gráficos que en el caso de espejos de lentes es muy importante que tengan recto. O escuadra, algo que puedan ver. Vamos a hacer eso. Este y la siguiente semana. Bien, pero vamos a hacer un poco dinámica la clase al principio. Entonces, vamos a enumerarnos por favor del 1 al 5. ¿Okay? Entonces, empecemos por aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya saben la dinámica. A ver. 5. 3, 4, 5, 2, 5, justo, vale. No se olviden de sus números. ¿Bien? ¿Todos se sabían? ¿Me quieren que repitamos? Vale, tomen en cuenta ese número. Les pueden presentar aquí. Vale. Entonces, vamos a empezar. Como es la parte de teoría, vamos a hacer una investigación, ¿sí? Entonces, vamos a investigar. Imagino que todos tenemos acceso a internet. Y de acuerdo a su número, justo salió de 1 a 5 completos. Entonces vamos a buscar la definición de cada término, ¿sí? De acuerdo a su número. Obviamente sin fórmula, solo la parte teórica, qué es la óptica geométrica, qué es un espejo plano, quizás algunas características, qué es una imagen real y una imagen virtual, cuáles son los dos tipos de espejos esféricos y qué son los rayos paraxiales. Entonces tenganle anotado lo que les toca investigar. Sí, entonces vamos a subir el contenido que encuentren al siguiente enlace. Entonces pueden escanear ese código y van a acceder a un Padlet. No sé si han utilizado Padlet antes. Sí. Bien, para los que no han utilizado ya les voy a presentar. Entonces ahí cuando abren ese enlace, ese código, les va a aparecer un Padlet y ahí vamos a escribir justamente la definición que encontraron. ¿Sí? Entonces ya todos escanearon. ¿Lo ponemos con otras palabras o no le pegamos? Copiar y pegar no hay problema. Como dice acá, puedes añadir imágenes, quizás algún video. Ya van a dar unos 10 minutos de esta actividad para revisar. Entonces que escaneen y
Y les voy a compartir el Padlet. ¿Sí, ahí? Sí, ahí está. A ver, voy a compartir. Bien, aquí esto les va a aparecer, si escanearon el enlace. Entonces van a aquí a escribir, de acuerdo a su columna, que tengo, no sé por qué sale cortado. La óptica geométrica, espejos planos, imagen real y virtual, espejos esféricos y rayos paraxiales. Así que simplemente le ponen aquí en más. Y pueden añadir, aquí en su agente es como el título, por así decirlo. Y hagan aquí, escriben, como les digo, pueden aumentar quizás alguna imagen, algún video que hayan encontrado que les pareciera interesante. Bueno, esto más que nada para ayudarnos a la introducción del tema de, sí que justamente son espejos, y espejos de todo tipo, tanto planos como esféricos. Bien, así que tenemos unos 10 minutos para revisar. No importa copiar y pegar, para que sea la información justa, sin fórmulas, por favor, solo la teoría. ¿Tuyo? Ramiro y Francis, estábamos haciendo una actividad, estamos haciendo una actividad. Si quieren escanear este enlace, voy a presentar el web, ¿sí? Para que lo puedan escanear. Y me dice, les va a abrir un Padlet, una plataforma que estamos subiendo información. Sí, así que lo pueden hacer esto de acá. Entonces, bueno, enumeramos del 1 al 5, así que escojan el tema que deseen y van a incluir alguna definición teórica. ¿Sí? Tenemos óptica geométrica, espejos planos, imagen real y virtual, espejos esféricos y rayos paraxiales. Aquí algunos se han inventado. Unos de unos minutos más y ya continuamos.
Bien, entonces vamos a revisar qué encontramos de óptica geométrica. Bueno, aquí esto ya, como les digo, va a estar habilitado para que puedan revisarlo después, pero bueno, un poco, y ahora sí con sus propias palabras. Los que investigaron de óptica geométrica, ¿qué es? Un voluntario. Los tres que investigan. Tiene que ver con las leyes de Snell, que estudiando los rayos podemos obtener diferentes fórmulas, como para estudios con esferas, y unas cosas más de la óptica, no sabía cómo así. Ok. Vale, claro, porque revisamos así un poco nada más. Entonces aquí lo importante, a ver si lo viene. Sí, eso es lo bien importante, lo que copiaron acá. La óptica geométrica se basa en el concepto de rayo luminoso, pero acá lo importante es que estos rayos no nos vamos a preocupar de estudiar cuál es la naturaleza de la luz. Aquí en este caso, a la luz le vamos a comportar como si fueran rayos, como si fueran líneas rectas. Entonces, por eso va a entrar mucho la geometría, el concepto de ángulos y de triángulos. No sé si quieran algo más de los que investigaron la óptica geométrica. ¿Quieren decir algo más? Esta de la J, ¿quién puso la J? ¿Qué me podrías decir de ellos? ¿Y cómo reaccionan los objetos ante la luz? Vale, bueno, ese tema lo veremos después, que viene en sí la difracción de la luz en el espectro electromagnético. Sí, pero justamente lo que comentamos. Un poco ya revisamos con la ley de Snell, pero ahora nos centraremos ya a espejos y bueno, después a lentes. Entonces, ¿qué investigamos sobre espejos planos? ¿Qué encontramos? Que son espejos que no tienen deformación y muestran a la misma distancia y del mismo tamaño el objeto que se refleja. Exacto. Como un espejo cualquiera. Entonces tengan en cuenta que es una superficie muy lisa, como dice aquí, muy polida,
que va a formar imágenes a la misma distancia, del mismo tamaño, pero va a ser una imagen virtual, ¿sí? Entonces, bueno, un espejo lo conocemos de toda la vida. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia entre una imagen real y una virtual? ¿Qué encontrar? Que lo real es por la intersección de los rayos y el virtual por la prolongación. Por la prolongación. Vale, ¿qué otra diferencia entre real y virtual? Es que buscarlo. Eso es lo andamos a buscar. Profe, yo ahí lo puse con mis palabras. ¿En cuál? La ¿Esta? virtual, sí, esa. Esa es si está del lado de incidencia, donde está el objeto, y si está del lado de transmisión, donde estuviese detrás del espejo. Vale, ese también está súper bien. Entonces, la imagen que forma un espejo plano, ¿qué sería? Una virtual. Virtual, claro, porque está detrás del lado de transmisión. Vale, está muy bien esa definición también. Pero sí, donde nos fijaremos mucho más es en la diferencia que me mencionaste vos. En el caso de la imagen real, se forman por intersección de los rayos. Y ya en el caso de que no se intersequen en la parte de la izquierda, que es la parte de incidencia, se van a intersecar ¿cómo dice aquí? Las prolongaciones. ¿Okay? Entonces, por eso les digo, es muy importante utilizar reglas en estos ejercicios. Ahora, ¿cuáles son los dos tipos de espejos esféricos? ¿Qué encontramos? O si quizás encontraron más. ¿Qué tenemos de acá? El espejo cóncavo y el espejo convexo. ¿Cuál es la diferencia de los que investigan? La forma. ¿Cuál es cóncavo y cuál es convexo? Cóncavo el que A ver, no sé si te hicieron alguna imagen. no, cóncavo como que está hundido para adentro. Hundido para adentro, exacto. Pueden verlo mejor y eso incluso ya en casa hoy noche, mientras están cenando, se pueden dar cuenta de lo que vamos a ver. El espejo cóncavo es la parte interna de una cuchara. ¿Sí? Y el espejo convexo es la parte externa de la cuchara. Se pueden para conocerse mejor. Entonces, cóncavo es de esta manera, una parte hundida, como bien dijiste vos, o la parte interna de la cuchara. Y el convexo es al revés. No sé si le pusieron la imagen del convexo. Ah, aquí está. Entonces, la parte externa de la cuchara, en este caso. ¿Sí? Así que ya vamos a establecer algunas normas para saber desde qué orientación verle a estos espejos. Sí, porque se preguntaron, y bueno, si lo veo de este lado, podría ser también convexo, pero en cóncavo. Pero no, vamos a establecer algunas normas. Ok, así que tenemos estos dos tipos. ¿Y dónde los han visto? Ah, bueno, ya les dije un ejemplo en la cuchara. ¿Pero dónde más utilizan los espejos cóncavos o convexos? En los estacionamientos, en los garajes. En los estacionamientos, esos espejos que están ahí arriba, ven como que nos amplifican un poco, ¿En dónde más? Las lupas. Las lupas. Quizás para maquillarse, esos que amplifican. Esos también son espejos. Si se fijan, pueden ser planos, pero si un poco se acercan al plano orientado así, van a ver qué es así, qué les explico. Porque justamente va a aumentar, va a amplificar. ¿Sí? Bueno, hay muchas aplicaciones que veremos de los espejos esféricos. Y ahora los rayos paraxiales, ¿qué investigamos de acá? Que son rayos que inciden. ¿Qué son rayos paraxiales? Sí, son rayos que inciden y forman un ángulo para el eje óptico. Vale, ¿qué más? En este caso, que dice la aproximación de seno de θ es igual a θ es válida. ¿Qué quiere decir con eso? Que los ángulos son muy chiquitos. Exacto. En Los este ángulos son muy caso, cercanos al eje. ajá, exacto. En este caso, vamos a obviar, de cierta manera, las leyes de la reflexión y la refracción. ¿Okay? Porque aquí los rayos paraxiales es, por así decirlo, una aproximación a lo que en realidad está sucediendo. ¿Sí? Porque ustedes saben, bueno, estoy en un espejo. No es que solo el rayo va a salir de mi cabeza y, no sé, de mis pies, sino que van a salir todos los rayos en todas las direcciones. Pero yo me voy a concentrar en unos específicos que justamente son los rayos paraxiales, que van a determinar la posición, el tamaño y la naturaleza de esa imagen. Si la naturaleza me refiero a si sea real o virtual. Ya le vamos a ir viendo mucho más adelante.
Bien, entonces tenemos ya una aproximación teórica de lo que son los distintos tipos de espejos, cómo va a comportarse la imagen y cómo vamos a utilizar el traslado de los rayos. Entonces ahora sí ya entremos en materia. A ver, vamos a repasar. Vale, eso lo veremos. Bien. Bueno, esta presentación que voy a utilizar, un poco de ella no es toda tampoco, es de un libro que yo le subí al aula, ¿sí? Que se llama Física de Tippens. La verdad no sé por qué. No es un libro que lo utilizan mucho, pero es bastante bueno, es bastante didáctico, le explica la física sin tantos cálculos, sin tantas demostraciones, así que les invito no solo para este tema, sino también para cualquier otro tema de física que vean este libro. Bueno, son dos tomos, el tomo 1 y el tomo 2. Me parece que este está así en el capítulo 34, de espejos, y creo que el siguiente va a ser el de lentes. Sí, pero bueno, esta presentación ya la subiré más tarde para que la revisen. Entonces, como habíamos ya un poco analizado la anterior semana con respecto a la óptica geométrica, entonces en el estudio de cómo se comporta la luz, es útil utilizar rayos de luz y el hecho de que la luz viaje en líneas rectas. Como dijimos, aquí vamos a utilizar netamente rayos de luz. Un poco hablamos de la naturaleza, que puede ser una onda, puede ser una partícula, pero aquí netamente trabajaremos con rayos, igual que lo hicimos en la anterior semana. Entonces, esto es ya nada más un resumen que cuando incide o cuando ingresa un rayo de luz y cambia de superficie, pueden haber tres situaciones: la reflexión, la refracción y hay una nueva que es la absorción. En este caso de los cuerpos negros, por ejemplo. ¿Sí? Mientras más negro sea un cuerpo, mayor luz va a absorber. Eso lo veremos más adelante con la radiación de cuerpo negro y la de los. Entonces, vamos a empezar con un espejo plano. Eso es lo malo que tiene algunas animaciones de esta presentación. Entonces, un espejo es una superficie enormemente pulida que forma imágenes al reflejar la luz uniformemente. Y un poco ya lo que habíamos mencionado. Entonces, las imágenes parecen ser equidistantes detrás del espejo. Y como nos fijamos, si yo levanto la mano derecha, mi reflejo levanta a la izquierda. Por eso que están invertidos. Sí, es lo que ya, no, obviamente día a día, cuando estamos frente a un espejo, lo hemos evidenciado. Entonces también lo importante aquí, ya veremos cómo representar a cada elemento, pero en el caso de un espejo plano son equidistantes, ¿sí? Tanto la imagen real como la imagen virtual van a estar a la misma distancia, y está invertida, pero de izquierda a derecha, no es que estar de cabeza. Bien. Igual un problema, si copian algo, eso lo pueden revisar después. Como les digo aquí, hay dos fórmulas nada más para el tema de espejos. Lo importante aquí, tenganlo muy en cuenta, son los signos que vamos a analizar. Bien, entonces, vamos a empezar con las definiciones. No sé si le alcanzan a ver, si no le bajo esto. No, lo voy a necesitar para hacer cualquier cosa. Arriba dice definiciones. Entonces, vamos a llamar a S como la distancia al objeto. La distancia línea recta desde la superficie del espejo. ¿Sí? Esta distancia de acá la llamaremos como S. Hay veces, y hay textos, por ejemplo, de Tippens que le llama P, pero viene a ser la misma situación. Solo que, bueno, aquí me guié por también lo que ven en el aula virtual. La segunda es la distancia a la imagen, bueno, que poco se corre. Pero es la distancia en línea recta desde la superficie del espejo hasta la imagen. Llamaremos como S', una coma arriba.
Hay textos que le llaman P y Q, pero viene a ser lo mismo, ¿sí? S y S'. Ahora tendré la igualdad, como dijimos, en el caso de espejos planos, que la distancia al objeto va a ser igual a la distancia a la imagen desde el espejo. Esto solo se cumple para espejos planos, tomen en cuenta. Sí, bueno, justamente porque los ángulos de incidencia, los rayos de incidencia van a ser iguales a los rayos refractados o reflejados. Como les dijimos aquí, ya nos olvidamos un poco de las leyes de Snell, de los ángulos, directamente van a ser rayos que van a cruzar directamente hacia el otro lado. Bueno, aparentemente, porque obviamente detrás del espejo no hay nada, pero aparentemente va a estar detrás. Bien, así que tenemos esta primera igualdad. No sé si están copiando, igual si no, esto lo verán después en las carpetas. No sé si vieron ese mensaje. Creo que sí. ¿Ah? ¿Lo subís? Sí, todo lo subo. No sé si vieron ese mensaje que le puse en el Teams. Hay 3 carpetas. La primera es de las presentaciones, la segunda está de documentos de apoyo y la tercera de los libros, de bibliografía básica. Ahí están los 2 de Teams que ya les subí. Así que no se preocupen si no copian la academia. Bien, entonces, viene aquí lo importante. Que bien poco se movía, no sé por qué. Vale. Entonces, todos los rayos, como dije, todos los rayos provenientes del cuerpo, de algún objeto, van a incidir sobre el espejo. Obviamente, refiriéndose a nuestra visión, a nuestro ojo. Entonces, por ejemplo, de los pies o de los zapatos, va a reflejarse hasta acá y va a llegar a nuestros ojos, ¿sí? Pero aparentemente a la prolongación vamos a verlo en esta posición, ¿sí? Es por eso justamente esto de la igualdad entre ángulos. Entonces, como ven aquí, es muy importante analizar los rayos como si fueran líneas rectas, ¿sí? Ya nos olvidamos de las ondas, de todo eso. Entonces, las imágenes y objetos reales se forman mediante rayos de luz reales, ¿sí? Entonces las imágenes reales se pueden proyectar en una pantalla, como ya sabemos. Pero las imágenes y objetos virtuales en realidad no existen, sino que solo parecen estar en una ubicación. Entonces están en el lado opuesto del espejo a los rayos entrantes, como bien dijeron por ahí, en una prolongación, ¿sí? Entonces, yo estoy en un espejo, veo mis zapatos, pero lo veo porque vienen los rayos de aquí, reflejan en el espejo y llegan a los ojos. Pero yo aparentemente no le estoy viendo acá, ¿sí? Entonces, esta sería una prolongación que vamos a representar con esta línea punteada a las prolongaciones, y por eso va a ser una imagen virtual, ¿sí? Porque aquí no es que este rayo va a irse para acá, ¿sí? Porque no se puede, sino que directamente va a reflejar nuestro ojo, pero aparentemente va a estar acá. No sé si está clara esta lógica. Veo las caras así. Sí, Tipo, el rayo en realidad va para el ojo, pero nosotros lo vemos ahí. Claro, aparentemente. La prolongación en realidad estaría acá. Cuando estén en un espejo en casa, comprueben. Para darse cuenta de eso. Bien, vamos a entenderlo de esta manera. A ver. Aquí hay algunos elementos muy importantes que creo que también les voy a ir nombrando de poco a poco. Siempre, cuando ustedes vayan a graficar, tanto en lentes como espejos, va a haber esta línea horizontal que se llama eje óptico, ¿sí? Siempre vamos a tomar en cuenta ya por convención una línea horizontal, como si fuera un eje X. Aquí va a ser el centro del origen de coordenadas, y aquí en una línea vertical trazaremos al espejo, en el caso del espejo plano. Ya si sea cóncavo o convexo, bueno, le daremos la forma de cóncavo o convexo. Entonces, supongamos que tengo un objeto real aquí, a una distancia de un espejo plano. Y supongamos que yo lo estoy viendo desde aquí, ¿sí? Entonces, digamos que tengo, no sé, una pelota amarilla. Entonces, por los rayos que emite o que refleja este objeto, van hacia el espejo, rebotan, llegan a mis ojos, pero aparentemente yo lo estoy viendo acá,
¿sí? O la prolongación en una imagen virtual. Entonces, justamente esta distancia va a ser igual a esta distancia de aquí. Pero solo en espejos planos, tomen en cuenta eso. ¿Bien? ¿Te parece que mejor ya no has entendido? Bien. En el caso de espejos planos es más sencillo. Así que tienes que entenderlo bien. No podré continuar. ¿Sí? Y bueno, si yo voy bajando quizás del ángulo de visión, lo mismo. ¿Sí? Estaré proyectando la misma distancia. Entonces la imagen parece estar a la misma distancia detrás del espejo sin importar el ángulo de visión. ¿Sí? Eso lo pueden comprobar. Me ponga donde me ponga, el mismo objeto, por ejemplo, yo ahora estoy viendo en la ventana, estoy viendo la mesa. No se está moviendo, está en la misma posición. Me ponga donde me ponga. Pero no sé si han visto en los espejos de los estacionamientos o del maquillaje que si se mueven como que se distorsiona la imagen. Es por eso, ¿sí? Porque ya la distancia me va a definir qué tipo de imagen se va a formar. Y pueden hacer la prueba, si es que tienen, más que nada las mujeres o sus hermanos, sus primos, que tienen esos espejos para maquillarse. Hagan la prueba, si se alejan va a haber un punto que ya no se van a reflejar, ya no se van a ver. O si se acercan mucho, bueno, ahí sí van a reflejarse. Hay una cuchara también, hagan esa prueba. Bien, bueno, aquí tengo otros ejemplos también, en el caso de que fuera un objeto extendido, la misma situación, ¿sí? Entonces aquí, en este caso, me parece que ya va a entrar... No, la misma situación, ¿sí? Solo que aquí también ya podremos hablar quizás de la altura de los objetos. Entonces, como dijimos, la altura no va a cambiar en el caso de los espejos planos. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. Hasta aquí. Bien, vamos con este ejemplo, creo que es el primero incluso del trabajo práctico. Entonces dice, un muchacho de 1,6 metros de altura ve su imagen en un espejo plano vertical, ten en cuenta que aquí es espejo plano, situado frente a él. Los ojos del muchacho se encuentran a 1,5 metros del suelo. Voy a poner los datos acá. Entonces, marcados. Bien, entonces tengo la altura del muchacho, entonces tengo esta altura. Tendría la altura de 1,6 metros. Y tendría la altura de los ojos, que está a 1,5 metros del suelo, ¿sí? Entonces esta distancia desde los ojos va a ser de 1,5 metros. Calcular el tamaño del espejo y la altura a la cual debe colgarlo para ver su imagen completa. Aquí seguido con la imagen. Realizar el trazado de rayos. Bueno, aquí ya les dice el trazado de rayos. Entonces vamos a analizar lo que tenemos. Bien, ya sabemos, porque es un espejo plano, la distancia, esta distancia, le llamamos S, y aquí tengo S'. ¿Sí? Por teoría de espejos planos, tengo que estas distancias deben ser iguales. La distancia de la imagen, pero del objeto al espejo, que del espejo a la imagen. ¿Qué también son iguales? Las alturas. Tomen en cuenta que en un espejo plano no hay variación en la altura. Entonces la imagen se mantiene a la misma altura. Ahora, ¿qué llamaremos con respecto al tamaño del espejo? Viene a ser esta distancia. Entonces tengo aquí el punto A y aquí tengo el punto M. Entonces la distancia, el tamaño del espejo va a ser la distancia AM. ¿Y por qué dice el tamaño mínimo? Porque miren que aquí, justo en este punto, es donde el final de la persona, los zapatos, va a reflejarse directamente a los ojos. Porque supongamos que este espejo esté más arriba, ya voy a ver solo hasta las pantorrillas, hasta la rodilla quizás. Igual más abajo, si le bajo ya no vería mi cabeza. Entonces justo a esta altura
desde el punto A, miren aquí los ojos, va a reflejarse la cabeza y va a reflejarse los zapatos o los pies. Y la altura que debe colgarlo, en este caso, miren que sería esta altura. ¿Sí? Entonces esta altura va a ser la distancia del punto M al punto N. ¿Sí? Esta distancia de acá. Bien, entonces, ¿cómo podríamos encontrar aquí? Como bien, hasta ahora no les he dado ninguna fórmula, así que es netamente construcción geométrica, construcción geométrica. Ángulos, distancias. ¿Cómo encontraría esta distancia de acá? ¿Qué se les ocurre hacer? Es geometría. El punto M es seguro que no está a la mitad del espejo. No necesariamente. No, es que tomen en cuenta que el espejo está aquí. Esta es nada más la referencia, pero el espejo está aquí. ¿Sí? No, no es que todo esto sea el espejo, es una referencia. El espejo está acá. Sí, incluso el código. Solo no es un espejo. Esté colgado en unos palos. Y el punto O es la visión del hombre, no es la altura de él. No, son distintos. ¿Sí? Aquí esta distancia, como es de unos 5 y unos 6, aquí serían 10 centímetros. O 0,1 metros, esta distancia. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Una idea? Con la altura del hombre. Vale. ¿Cómo lo haríamos? Podría decir, miren que aquí se forma un triángulo. Vamos a ponerlo acá. Se forma un triángulo entre el punto O, el punto M y el punto A. El triángulo OMA. Y miren que tengo un triángulo más grande. Tengo el punto O, punto B' y el punto P'. P', el punto P'. ¿Sí? ¿Sí vieron bien? Este triángulo que va a ser. ¿Qué son estos dos triángulos? Un poco de escuela, colegio, chicos. Teorema de Tales. ¿Qué pasa cuando dos triángulos están uno encima del otro? Son semejantes. ¿Sí? Este símbolo significa semejantes. Que los ángulos son los mismos. Entonces los ángulos son los mismos. Miren que incluso este está compartiendo los dos. ¿Sí? Y este, como es la prolongación de una vertical, este ángulo va a ser el mismo que acá. Incluso le podría poner que este ángulo va a ser el mismo que acá. Y bueno, aquí miren que son rectos los dos, así que sí o sí van a ser. ¿Y qué pasaba con los lados? ¿Qué eran los lados en triángulos semejantes? Los ángulos eran iguales, eso está bien, pero los lados No era múltiplo, no. sí, proporcionales, ¿ok? Proporcionales. Entonces, ¿qué proporción yo podría establecer aquí? Miren que aquí, si yo escribo la distancia, a ver, vamos a verle con respecto a las distancias, ¿sí? En este caso, ¿cuánto vale la distancia del punto O al punto E'? A ver, ¿cómo le puse al punto A? Punto A. Entonces voy a hacer la relación del punto O al punto A. ¿Y con qué lado le haría la relación? Porque tiene que ser el mismo lado correspondiente. Entonces, este es el triángulo de acá. ¿Y cuál es el lado del triángulo de acá que le haría la relación? OP. ¿Cierto? Este, OP'. ¿Sí? Esto, como les digo, es teoría de colegio, chicos.
es triángulos semejantes. Acuérdense que yo tomo los lados que sean justamente correspondientes. Los dos lados que les pusimos están al otro opuestos a este ángulo. ¿Se fijaron bien? Entonces, de este ángulo, al opuesto está el lado OA. Y de este ángulo, el opuesto sería toda la distancia OP'. Vale, y ahora hagamos lo mismo, pero con respecto a las alturas. ¿Qué tendría? Entonces sería con la altura del espejo, que es la que necesita, o el tamaño del espejo. Y del triángulo grande, ¿qué segmento le toma en cuenta? B', B'. Exacto, sí, sería B', P'. Bien, aquí nada más tomamos los lados, pero ahora ya vamos a darle un significado de cada una de las letras que pusimos. No sé si hasta aquí alguien se perdió y quiere que repitan. Es nada más geometría, ¿sí? Pero ahora nada de física o de esto. Entonces vamos a representar lo que ya conocemos. OA, en el caso de espejos planos, ¿cómo le llamábamos? La distancia del objeto al espejo. S, ¿sí? Fíjense que es el mismo. Sería S. OP, ¿qué viene a ser? S'. S', tomen en cuenta que es esto. Pero, todo esto, ¿cuánto sería? ¿No sería S más S'? Sí. ¿Sí? ¿Y como son iguales, cómo le puedo escribir? 2S, perfecto. El doble de S. Porque acuérdense que esta distancia es la misma. S y más S', como son iguales, como lo puse acá, esta distancia va a ser el doble. ¿Ok? ¿Y ahora qué tendría acá? Bueno, ese es el que necesito, es el tamaño del espejo. ¿Sí? Está M. ¿Y B', P', cuánto vale? La 1,6 Vale, ¿pero es la altura del chico o la altura desde los ojos? de los ojos. Desde la prima P'. ¿Cuál sería? A mí del chico. La altura del chico, ¿cierto? Sí, miren que acá no es distinta aquí la altura, como que se sube. Sí, en este caso viene a ser, exacto, la altura del chico, 1,6, ¿no? 6 no sé si. Sí, bueno, 1,6 metros. Vale, entonces miren que aquí se va a eliminar S con S'. Entonces el tamaño del espejo, vamos a poner música acá. Entonces sería 1,6 sobre 2. Y esto me daría 0,8. O le puedo poner en centímetros, entonces está en metros. Entonces le puedo poner en centímetros. Bueno, pues se sale 80 centímetros. Entonces miren que acá es netamente construcción de ángulos y triángulos semejantes. Solo en los espejos planos. ¿Sí? Por eso le quise tomar este ejemplo. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Por qué la distancia OP' no es 2S? Si, creo que no es que está tomando la altura de los ojos a la altura del chico en total. Sí, pero suponte que esté parado en línea recta. Entonces la altura, bueno, la posición va a ser la misma de todo el cuerpo. Entonces esto vale S, esta distancia, OP' está acá. Entonces esto vale S y bueno, ese vale S 2S. No sé si está claro eso. O... No. Es que porque yo creo que si es 2S no tendrá que ser de P a P'. A ver. Ah, sí, pero igual es la misma distancia, tómalo en cuenta. A ver. Porque lo de Ah, sí, pero los ojos tienen un justamente, ángulo. sí, pero justamente lo que dijimos acá de los ángulos que no les tomaremos en cuenta. Ah, ok. También. Sí, sí. Entonces aquí le tomamos en cuenta
Bueno, claro, como P, P', pero esta distancia, esta diferencia de ángulo, esta es la mínima que no le vamos a tomar en cuenta. Ah, ok. Sí. Porque quizás va a ser un 79,8 por ahí. Ok. Ujú. Así que directamente de eso. Bien, y ahora ¿cómo encontraríamos la altura? ¿Cómo encontraría esta altura de acá? Quizás con la misma idea. Supongamos que yo le prolongo a este. A ver, voy a prolongar un poco más esto. A ver si se nos forma otro triángulo semejante por ahí. En este caso serían los ojos, no sería el de la cabeza. Sería directamente los ojos. Ahí. ¿Le puedo borrar esa parte? ¿Sí? ¿Dónde está? Entonces ahora sí vamos a tomar en cuenta la altura desde los ojos. Porque en este caso, para la altura del espejo, justamente tiene que llegar a los ojos. Así que no importa que este rayo se vaya más arriba, ¿sí? ¿Sí? Directamente tiene que llegar hacia los ojos. Entonces miren que acá se va a formar dos triángulos asimismo semejantes. Tendría el triángulo B, bueno aquí no sé si le pondría otro punto, ponle punto O prima. ajá, o prima. Vale, entonces pongámosle B, O prima, B prima. Este va a ser semejante triángulo con este triángulo de acá, porque aquí está justamente la distancia que necesito. Entonces va a ser BME. Entonces hacemos la misma relación, ¿sí? Tomando en cuenta las distancias de S', pero ahora aquí ya sería la altura desde los ojos. Porque como dijimos, es como si lo viéramos del otro lado. Entonces justamente la punta de los zapatos va a estar directamente a los ojos. ¿Sí? Entonces la relación, tomaríamos en cuenta con respecto a S y S' también. Entonces sería del triángulo grande y a 2S, aquí lo voy a tomar al revés, no hay problema. Y a 2S, del triángulo pequeño solo es S, y esto va a ser proporcional con las alturas de estos triángulos, que son rectángulos los dos. Entonces sería, esta altura es la altura de los ojos, ¿cierto? Sería 1,5, y ya sería la altura del espejo que necesito, ME. Entonces la misma idea, se va a eliminar la de S con la S, y me va a quedar que la altura del espejo, donde tiene que estar el espejo como mínimo, va a ser 1,5 entre 2, sería 0,75 metros, ¿sí? O 75 centímetros. Así que miren la diferencia entre la una idea y la otra idea. En este caso, yo necesitaba esta altura, este punto A, porque aquí es donde va a reflejar la cabeza, para la altura del espejo. Es por eso que aquí tomamos en cuenta la altura completa del chico. Pero aquí no, aquí le tomamos solo en cuenta hasta los ojos, porque en este rayo, si yo le prolongo, va a llegar justo hasta acá. Entonces, aparentemente, de acuerdo a esta imagen, va a llegar a la punta de los zapatos. ¿Sí? Por eso es la diferencia entre el uno y el otro. Pero bueno, en realidad, si le comprendieron bien este ejemplo del espejo plano, todos van a ser iguales. ¿Sí? Siempre les va a pedir quizás el tamaño del espejo, la altura del espejo, porque esas distancias siempre son las mismas, las alturas son las mismas, los triángulos van a ser los mismos. Por eso les puse el gráfico ya para que no hagan el trazado de rayos. Ese sí se va a repetir siempre en los espejos planos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo repetir cómo es que se sacó cada equivalencia del primer triángulo, del BO', B'? Vale, bueno, este de acá es el triángulo de este de acá, del BB'. Esta distancia le hago correspondiente esto con este, que será el resultado triángulo,
Y del triángulo grande tengo 1,5, que es esta altura, o prima B'. Y con la de altura de acá. Ah, ok. ¿Sí? Estos de arriba son del triángulo grande, y los de abajo es del triángulo pequeño. En la otra le tomé al revés, pero no hay problema con eso. Lo que importa es que sean proporcionales los lados. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Vale, entonces continuamos. Como les digo, en los espejos planos siempre se va a repetir la misma situación. Por eso no vamos a ver otro ejemplo más, porque todo se repite. Cambien nada más la persona, dicen una niña, la altura, pero siempre va a ser los ojos, la altura del espejo, los mismos temas. Pero sí vamos a concentrarnos en lo importante, lo interesante también, que son los espejos esféricos. Eso es lo más interesante. Como dijimos, un espejo esférico se forma mediante la superficie interior o exterior de una esfera. Como dijimos, cóncavo va a ser de esta manera, como dijimos, va a ser la parte interna de una cuchara, y convexo, bueno, va a ser la parte externa, no sé si esté aquí. Aquí solo está el espejo cóncavo. Y vamos a identificar las partes principales. Ahora sí, un poco ya les dije antes, pero vamos a verlos mejor. El primero es el eje, este eje horizontal que se llama eje óptico. Tendré un centro, un punto C, que va a ser el centro de curvatura de este círculo. Y R, que va a ser el radio de curvatura de este círculo. ¿Qué más tengo acá? Vale, y el vértice. Bien. Y justo aquí, en el vértice, va a ser la intersección entre el espejo y el eje óptico. Ese también le llamaremos como punto, ¿sí? Al vértice. Entonces, los puntos muy importantes. Va a haber un centro. El centro del espejo, obviamente, el espejo plano no tiene centro. Solo el espejo cóncavo y el espejo convexo. Tiene centro, tiene radio, y este punto va a ser la intersección entre el espejo y el eje óptico también se llama. ¿Sí? Bien, ¿qué más tiene acá? Vale, el eje y la abertura lineal. En el caso de la abertura lineal viene a ser directamente la abertura del espejo, que puede ser quizás más grande, más pequeño, pero aquí siempre cuando voy a trazar los rayos voy a trabajarle un eje vertical acá. Y eso ya lo veremos mejor con los ejemplos. ¿Puedes repetir qué es el vértice? Es la intersección entre el espejo y el eje óptico. Esto es donde va a cortar. Bien, entonces no se olviden la diferencia de un cóncavo, que es la parte interna de una esfera, de un círculo, y convexo, bueno, es la parte externa. Bien, no sé si le puedo pasar nomás. Un segundito. Ya está. Ok, igual todo esto saben que le subo al Teams, a las presentaciones. Bien, vamos a continuar. Entonces, aquí aparecen unos elementos muy importantes y que siempre los vamos a ver en todos los ejercicios. Vamos uno por uno. Entonces, tengo un espejo cóncavo, que tiene la forma hacia acá. Va a haber el centro, que le llamaré con C mayúscula, el radio, que va a ser la distancia desde el centro, que también es el radio. Y miren que ahora, si todos los rayos van a intersecar, y lo veremos después en una animación, pero todos los rayos que incidan en este espejo van a reflejarse en un punto. Este punto se llama foco. ¿Sí? Este punto F se llama foco.
Y F minúsculo le representaremos como distancia focal. Entonces la distancia focal va a ser la mitad del rayo. Y eso siempre, en espejos cóncavos y convexos, la distancia focal va a ser la mitad. Así que bueno, tendremos la primera fórmula. Voy a ir poniéndola acá. Es igual al radio sobre 2. Entonces tenemos tres fórmulas. La primera es esta. Veo que algunas no trajeron reglas, están con el ¿sí? Una pregunta. El rayo paralelo, o sea, el que incide sobre el espejo, ¿el rebote es el que pasa por el punto focal? Sí. ¿O no? Ah. Sí. ¿Y la línea que está trazada desde el centro de curvatura, qué sería? ¿Esta tercera? Es Sí. el radio. Ah, ok. Sí. Bueno, el radio, bueno, puede ser aquí, esto de esta distancia de Claro, sí, sí. el radio. Ya veremos mejor, creo que la siguiente diapositiva. Sí, es ¿por qué vienen a ser rayos paralelos de incidentes? Ah, ok. Para entenderle mejor. Sí, ahora solo quiero que se queden con la definición. Que la distancia focal va a ser la mitad del radio. Y no sé si les puedo pasar. Ok. Bien, entonces, el punto focal para un espejo cóncavo es el punto, justamente por eso se llama cóncavo, en el que convergen todos los rayos de luz paralelos. Rayos de luz paralelos también le dicen rayos que vienen desde el infinito. Rayos que vienen paralelos al eje óptico. Entonces vienen todos así, vamos a ver la animación. Entonces van a venir todos y miren que todos van a intersecar en un mismo punto. Y ese punto le llamaremos foco o punto focal. ¿Sí? Entonces, para objetos ubicados en el infinito, la imagen real aparece en el punto focal, pues los rayos de luz son casi paralelos. Bien, entonces esta nada más la definición de foco o punto focal. Va a ser aquel punto donde intersequen todos los, bueno, donde converjan, perdón, todos los rayos de luz paralelos que incidan en este espejo. Entonces ya eran tres puntos muy importantes. El primero es el centro, el segundo es el foco, el punto focal, y el tercero es el vértice. Y bueno, le llamaremos como V o como O también, cualquiera de las tres. Estos son los tres puntos que siempre cuando tracen un ejercicio tienen que colocarlos. ¿Okay? Y les va a decir los datos también. El radio del espejo es, la distancia focal es tanto, ¿sí? Siempre van a ver estas definiciones. Y me preocupa los que están copiando. No sé si seguieron o seguir. Por eso le pueden ver después, chicos, no se preocupen. Le imprimen, si quieren, le pegan. ¿Puedo pasar nomás? Sí, sí. Ah, está. Ahora vamos a ver qué pasa con el punto focal, pero de un espejo convexo. ¿Sí? Entonces ahora, como bien dijimos, van a diverger todos los rayos de luz. Van a aparentemente, como ven acá, aquí no hay animación. Todas las partes. Ahí. Entonces, aparentemente, bueno, si lo viéramos desde el otro lado, quizás al espejo cóncavo, entonces van a incidir todos los rayos desde el infinito, ¿sí? A la parte externa de un círculo que es un espejo convexo, y todos van a diverger, se van a ir a todas las direcciones, ¿sí? Pero sus prolongaciones van a converger en el punto focal, de hecho, ¿sí? Entonces miren que es casi la misma situación que un espejo cóncavo, solo que viéndolo desde el otro lado. Y de paso también es un poco virtual, siempre que va a estar del otro lado del espejo.
Entonces ya tenemos una pista. En el espejo cóncavo, el centro y el punto focal están en la misma posición que el objeto. ¿Sí? Siempre están en la misma posición o en el mismo lado que el objeto. Eso ya les tengo un cuadro para explicarles mejor. Pero un poco les adelanto. Y en el caso del espejo convexo, tanto el centro como el foco están del otro lado del objeto. ¿Sí? Y por eso son virtuales, porque están del otro lado. Bueno, del otro lado, porque no hay otro lado en los espejos. Bien, pero se cumple la misma lógica, que la distancia focal es del radio sobre el luz. Bien, vayan a pasar. Entonces, ahora sí, ¿cómo vamos a construir las imágenes? Esto sí, si quieren, eso sí les pediría que copien. Entonces, el primer rayo, de hecho pueden ser dos, pero vamos a ver tres. Es primero un rayo paralelo al espejo que pasa a través del punto focal de un espejo cóncavo o parece venir del punto focal a un espejo convexo. ¿A qué me refiero? Bien, supongamos que tengo, bueno, primero copien y después lo después. Así que aquí, máximo 2 o 3 rayos necesito para desplazar la imagen. Ese es el primero. Bien, entonces vamos a entenderle con la animación aquí abajo. Estamos en espejos cóncavos. Entonces, ya dijimos, el foco, el punto focal, yo lo voy a llamar foco. El foco y el centro están al mismo lado que el objeto, ¿sí? Aquí lo vamos a representar usualmente con flechas. Pueden ser personas, objetos, cualquier cosa, pero siempre representémosle con flechas. Para darnos cuenta si quizás se dio la vuelta o se invirtió esa imagen. Entonces, si está de esta manera, es que está no invertido, ¿sí, no? Tengo el objeto. Entonces el rayo, el primer rayo va a ser paralelo al espejo y pasa a través del punto focal. Entonces es paralelo, bueno, aquí sería paralelo al eje óptico. ¿Sí? Lo voy a corregir nada más. Sería eje óptico. Este es eje óptico. Sí, ahí sí. Vale. Entonces tenemos un rayo que va a ser paralelo al eje óptico y siempre lo vamos a empezar desde la punta del objeto. Entonces va el rayo así y como dijimos, todos van a converger en el punto focal. Porque bueno, se va a ir indefinidamente. Entonces este es el primer rayo que vamos a trazar. Viene desde la punta del objeto, toca en el espejo y va a reflejarse y va a pasar por el punto focal o por el foco. En el caso de espejos cóncavos. Pero cuando sea convexo, acuérdense que el objeto ahora está del lado de acá, bueno, podríamos ver de este lado, y el foco y el centro están del otro lado del objeto. ¿Sí? Entonces, va a llegar un rayo, va a diverger, se va a ir hacia el otro lado, pero aparentemente va a pasar por el foco. Entonces, miren que aquí en el caso de espejos convexos casi siempre vamos a hacer prolongaciones. Bien, ahí les dejo para que le coloquen. ¿Y en el cóncavo no se prolonga para cualquier lado? Se prolonga para acá. No hay tipo un reflejo que va para... No. ¿Para acá? Sí. Entonces, tomen en cuenta que acá no hay nada. Ah. Sí, pero eso es aparentemente. Porque es un espejo, acá ya no hay nada. Pero aparentemente, aquí en el caso de los convexos, sí. Aparentemente hay algo acá atrás.
Bien, entonces, lo importante, rayo paralelo tiene que pasar por el foco, ¿sí? O sea, rayo viene de aquí de la punta, toca el espejo y tiene que pasar por el foco, ya sea directamente el mismo rayo o su prolongación. ¿Sí? Eso es lo primero, una rayo. Bien, ¿puedo continuar? Un segundito. Ok. Por eso dice aquí también, oh, parece venir, que no es que viene, sino parece venir a punto foco. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bien. Bueno, lo que quiero que quede claro es la parte de arriba, de la definición. Porque estos gráficos igual van a cambiar, dependiendo del ejercicio. Vamos con el segundo rayo. Entonces, vale. El segundo rayo va a pasar a través del foco en un espejo cóncavo y se va a reflejar paralelo al eje del espejo, o al eje óptico. Entonces, igual, todos van a empezar desde la punta. Viene de la punta, pasa por el foco y aquí se va a reflejar paralelo al eje óptico, o al eje del espejo. En el caso de un espejo cóncavo. Y cuando es un espejo convexo, bueno, aquí está el rayo 1 y el rayo 2. Vale, es lo mismo. Y en el caso del espejo convexo, ¿ven lo que dijimos? Va a pasar, o bueno, pareciera que va a pasar por el foco, ¿sí? Pero su reflejo es lo que va a ir paralelo al eje del espejo. Entonces, ya con estos dos rayos puedo decir dónde va a estar la imagen. Justo en el punto de intersección de los rayos. En el caso del espejo cóncavo, miren, tenía el rayo 1. Era paralelo y va a pasar por el foco. El de negro es el rayo 1. Y el rayo 2 pasa por el foco y rebota en paralelo. Justo donde se intersequen, aquí va a estar la imagen del objeto. Parecería estar ahí, porque en realidad no va a estar ahí. Y en el caso del espejo convexo es la misma situación, solo que aquí todo van a ser prolongaciones. El rayo 1, como dijimos, paralelo y va a reflejar, pero tomándolo en cuenta con respecto al foco, o al punto focal. Y el rayo 2 la misma situación. Entonces, tiene que aparentemente pasar por el foco, pero desde el espejo va a ir en paralelo al eje. Entonces la intersección, miren que aquí los dos se divergen, pero aparentemente van a converger acá, van a intersecarse acá. Tendría la imagen. Entonces igual miren la forma de las flechas, siempre si está hacia arriba van a ser derechas o no invertidas, y si está hacia abajo ya está una imagen invertida. Así que con estos dos rayos ya podrían trazar la imagen. Aquí ya pueden encontrar la altura, por eso les digo, siempre trabajemos con regla. Porque si coloqué bien la distancia del centro, la posición, la altura, sí o sí me tiene que salir exactamente el valor que lo haría por la forma que vamos a ver. Entonces digamos que aquí la altura de 1 metro, no sé, sea 30 centímetros. Entonces aquí cuando yo le mido en la regla tiene que ser 30 centímetros. Y en el cálculo igual. Un poco ya va a variar, quizás 29, 28, pero tiene que acercarse mucho a la realidad. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Seguro? ¿Este tema lo vieron quizás en el colegio? Nunca lo vieron esto. Es raro verlo esto de ahora. Es súper lindo. De espejos y lentes.
¿Hasta aquí vamos bien? Ya con los ejercicios lo veremos mucho mejor. Bien, voy a continuar. Solo quiero que se queden con la parte de la definición. El gráfico, eso como les digo, va a variar dependiendo de la situación. Entonces, miren que acá ya podría decir una idea o trazarla dónde va a estar la imagen. Pero un tercer rayo no está de más. Y bueno, también tiene un fallo. Aquí va a ser desde el centro. Vamos a ver a lo largo del centro. Bueno, sí se le puede llamar así. Entonces, va a ser un rayo que proceda a lo largo del centro y siempre se refleja de regreso a lo largo de su trayectoria original. ¿A qué me refiero? Vamos a ver en el espejo cóncavo. ¿Sí? Ya tenía el rayo 1 y el rayo 2, eso ya está. Pero ahora el tercer rayo va a ser siempre desde la punta y va a pasar por el centro. Entonces este rayo, como dice, se va a reflejar por la misma dirección. Entonces miren que sí o sí va a intersecar en donde estaba antes la imagen. Entonces ya como para comprobar que va a estar ahí esa imagen. Y en el caso del espejo convexo es lo mismo. Aparentemente va a pasar por el centro y bueno, los otros rayos ya estaban atados. Entonces lo mismo. Miren que los tres van a intersecar por aquí. Así que bueno, si le hicieron el primer gráfico, nada más le aumentan el rayo 2 y el rayo 3. No van a ser tres gráficos distintos. Sí, entonces para recapitular, el rayo 1 siempre empezamos desde la punta del objeto. El rayo 1, paralelo al eje, rebota en el foco. Y bueno, le aproxima hasta donde vaya a intersecarse. El rayo 2 pasa por el foco y refleja paralelo al eje. Y el tercer rayo pasa por el centro y bueno, aquí aparentemente va a reflejarse, pero donde justo se intersecan los tres rayos, ahí va a estar la punta de la imagen. Y siempre le trazaré desde el eje, ¿sí? En este caso va a ser hacia abajo, pero eso es invertido. En este caso. Y lo mismo con el espejo convexo. Entonces, rayo 1, paralelo, este va a diverger, pero aparentemente pasará por el foco. El rayo 2, aparentemente pasará por el foco, pero aquí se va a diverger. Y el tercer rayo, lo mismo, aparentemente va a pasar por el centro, pero se va a reflejar en la misma dirección. Entonces miren que aquí se va a intersecar. Pues aquí en este punto van a intersecarse los tres rayos. Y tendré la imagen. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Interesante o no interesante? Parte ahorita es la de los dibujos y ver que justo va a comprobar o coincidir lo que me traigan al resultado. Eso es lo bueno. Bien, entonces vamos a dar algunas consideraciones, a ver si en este caso acá. Bien. Entonces, siempre vamos a responder esas tres preguntas. A estas tres preguntas cuando me pidan la naturaleza de la imagen. Primero, si la imagen es derecha o invertida. O también no invertida o invertida. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo qué significa cada uno. Pero en este caso, bueno, un poco de la derecha es que esté tal cual, no invertida. E invertida es que esté hacia abajo, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo. Que sea real o virtual significa que esté delante o detrás del espejo, ¿sí? Pero eso ya lo veremos en la representación.
Y de ahí sí la imagen va a ser alargada, o sea, más grande que el objeto, más pequeña que el objeto o del mismo tamaño. Entonces, si les preguntan, determina la naturaleza de la imagen, es decir, si es derecha invertida, si es real o virtual, y si aumentó, se redujo o tiene el mismo tamaño. Entonces, más que en un ejemplo les va a decir estas tres preguntas, pero ustedes saben que van a tener que responder. Bien, entonces, vamos a ver ahora. Bien, aquí, en el caso de los espejos cóncavos, hay algunos casos, así que vamos a verlo así directamente ahí, rápido, porque en sí todos van a englobar la misma idea. Entonces, si comprendieron bien cómo trazar los tres rayos, no es necesario que se aprendan de memoria los casos de los espejos cóncavos. En el espejo convexo les lo bueno que solo tengo un caso, pero vamos a ir viendo un poco para analizar la situación. Entonces, la primera opción es que el objeto esté afuera del centro, ¿sí? Esté de este lado, en un espejo cóncavo. Entonces vamos a trazar los rayos. Tendría el rayo 1, tendría el rayo 2, el rayo 3 y el rayo 2. Vale, entonces, ¿qué tengo ahora? La imagen se va a ubicar entre el centro y el foco. ¿Ok? Como les digo, esto no es necesario que se aprendan de memoria, sino que si trazamos bien, tiene que coincidir. Pero ahora, ¿cuál es la naturaleza? Miren que está hacia abajo la flecha, entonces la imagen es invertida. Segundo, la imagen es real. ¿Qué quiere decir? Siempre cuando vean del mismo lado que el objeto, va a ser real. ¿Ok? O como dice ahí también, se forman por los rayos reales del espejo. Y va a ser reducida, miren que tiene de menor tamaño que el objeto original. Entonces, yo les voy a presentar un cuadro que les dice lo siguiente: si está fuera del centro, imagen invertida, real y reducida. ¿Sí? Así que si se aprenden de memoria o si le ven ya con el gráfico, no hay ningún problema. Así que esto lo voy a pasar rápido. Vamos con el otro. Si el objeto está justo en el centro, vamos a trazar los rayos. El rayo 1 y el rayo 2 y tendría el rayo 3. Aquí directamente, bueno, se va a reflejar en esta manera. Entonces miren que aquí la imagen, la misma situación va a ser invertida, va a ser real, está en la misma posición, pero ahora miren que el tamaño es el mismo, están del mismo tamaño del centro. Y esto lo pueden comprobar. Si tienen un espejo cóncavo en la casa, va a haber un punto que van a verse igual que como si fuera un espejo cualquiera, pero dada de vuelta. No sé si se han visto a veces que están de cabeza en algunos espejos. Es justamente por esta razón. Si es que están detrás o justo en el centro, van a verse invertidos, van a verse de cabeza. Hubiera sido bueno el primer espejo, pero no tenía. Bien, entonces, objeto en el centro va a ser invertido, real y del mismo tamaño. Ahora vamos a ver qué pasa si nos acercamos más hacia el foco. Entonces, un objeto entre el centro y el foco. Lo mismo, trazamos los rayos. Y miren qué va a pasar ahora. En este caso, la imagen va a ser invertida, sigue siendo invertida. Va a ser real, está en la misma posición, en el mismo lado, pero va a ser alargada, va a ser de mayor tamaño. ¿Sí? Entonces, esa es la idea también de los espejos. ¿Sí? Cuando está justo entre el centro y el foco, va a alargarse, pero va a ser invertida. Bien. Vamos ahora a ver qué pasa cuando está justo en el foco. Vamos a trazar los rayos. Bien, ¿qué pasó ahí? Aquí solo puedo poner el rayo 1 y el rayo 2, porque el rayo 3, porque el rayo 2 no puede pasar por el foco aquí directamente. Entonces miren que aquí nunca se va a intersecar los rayos. Eso lo pueden comprobar. Si tienen un espejo cóncavo, va a haber un punto que ustedes se acerquen y ya no se van a ver su reflejo. Ahí, justo en ese punto, van a estar en el foco. Entonces, aquí no va a haber imagen. ¿Sí? Cuando el objeto está justo en el foco, o en el punto focal. Y ahora lo contrario, ¿qué pasará si ya me acerco mucho más
al espejo. En este caso vamos a trazar los rayos. Bien, y miren qué pasó ahora. Y ese es el funcionamiento de los espejos de maquillaje, que es para amplificar. Entonces, estoy cerca, muy cerca del espejo, me pasé el foco, y miren que ahora el rayo 1 era paralelo, y bueno, va a pasar por el foco. Pero miren que por acá ningún rayo va a intersecarse, entonces tengo que sí o sí hacer las prolongaciones. Sería lo de acá. El rayo 2 pasa por el foco, sería este de acá, y rebota paralelo al eje. Pero como no va a converger con el otro, le tengo que ampliar para acá. Y el tercero va a pasar por el centro, bueno, este para acá, y igual hago la prolongación. Entonces, en este caso tendría una imagen derecha, ¿sí? O sea que no está invertida, una imagen virtual, porque está detrás del espejo, no está en la misma posición que el objeto, y va a ser alargada, de mayor tamaño. ¿Okay? Esa es la mayor funcionalidad de los espejos cóncavos, ¿sí? Alargar los objetos. Las lupas también, en este caso. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Tal vez se lo pase rápido porque son los distintos casos que les presento en un cuadro, y ya con el trazado de rayos puedo comprobar la situación. Ahora veamos qué pasa en un espejo convexo. Aquí la suerte es que solo tenemos un caso. Donde esté la posición, siempre la... Vale. Todas las imágenes siempre van a ser derechas, virtuales y reducidas en un espejo convexo. Eso le podríamos comprobar. Y bueno, y las imágenes se hacen más grandes conforme el objeto se aproxima. Se aproxima al espejo. En este caso, ¿dónde tendría ese K? ¿Sí? Entonces, mientras más cerca al espejo convexo, más debe ser más grande. Eso le podrían comprobar. En el caso de los espejos de estacionamiento, esos son convexos. Entonces, mientras más te acerques, como que tu cara se hace más alargada. Es la misma situación. Pero siempre van a ser derechas, virtuales y reducibles. ¿Sí? Bien. Ahora sí, no sé si hay algo más. A ver esta parte de acá. En esta sería. Sí, este video solo netamente resumen. Bien, así que tomen en cuenta los 3 rayos que habíamos escrito. ¿Sí? Nada más un resumen de lo que habíamos presentado. Bien, esto igual nada más. Así que vamos a pasar ahora. Bien, vamos con la parte teórica y después del receso vamos ya con los ejemplos. ¿Les parece bien? Para no bombarnos haciendo ejercicio. Entonces, esta es la segunda parte de la presentación, es un poco ya lo que habíamos hablado antes. Y bueno, los elementos importantes también están acá. Entonces, aquí vamos a representar, igual que en los espejos planos, la distancia del objeto, siempre tomando en cuenta al espejo, va a ser S, la distancia de la imagen va a ser S', siempre de la imagen a esta vertical, porque me van a decir, sí, profe, pero aquí tiene curva, entonces siempre lo vamos a tomar en cuenta en una línea vertical, ¿sí? Que va a cruzar justamente por el vértice. Entonces, S va a ser la distancia del objeto a esta vertical, S' de la imagen a esta vertical, a la distancia focal ya sabemos, le llamamos F minúscula, el radio R mayúscula, así que aquí está el centro, que puedo incluir, en este caso va a estar aquí el centro, y aquí sería bueno el foco. Al tamaño del objeto le vamos a llamar Y o I, y al tamaño de la imagen Y', o I', aquí se puso en mayúscula, pero es en minúscula. ¿Sí? Es Y'.
Bien, así que aquí es bien importante, porque esto le vamos a llamar siempre las distancias y las alturas, ¿sí? Para que no se olviden de los letras. Hay libros que van a variar, pero nosotros nos guiaremos por estas de acá. ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bien, no se olviden entonces. S, distancia al objeto, S', distancia a la imagen, F, distancia focal, radio, tamaño de objeto y tamaño de imagen. Bien, entonces ahora sí vamos con la siguiente ecuación, la siguiente fórmula, y es la que más vamos a utilizar. Y es la relación. Aquí la parte demostrativa me voy a obviar porque ya es un poco de la ley de Snell, le pueden revisar, creo que está en un documento en el aula. Pero bueno, la parte demostrativa ya está demostrada, quiero obviar eso. Pero quedémonos con esta ecuación, ¿sí? Entonces, la relación entre los inversos de las distancias siempre va a ser el inverso de la distancia focal. Esa va a ser la segunda fórmula que tendremos. Entonces, 1 sobre S más 1 sobre S' siempre va a ser el inverso de la distancia focal. ¿Sí? Esta demostración sí llega a partir de la ley de Snell. Si le quieren revisar, bueno, sería directamente la ley de Snell. Y bueno, la otra fórmula ya la tenía, que es la mitad de la distancia focal. Entonces, estas dos aplican tanto para espejos convergentes y divergentes, o cóncavos y convexos. ¿Sí? Bien, no nos olvidemos de esa forma. Bien, ahora, yo les subí un documento, me lo subí recién ahora, que podría llegar acá. A ver, está. Sí. Bueno, aquí está la tabla que les decía, la parte de acá. Es lo que habíamos hablado un poco. Entonces, las clases de espejos, las situaciones, si S es mayor, es igual, está entre el foco. Aquí le ponen al centro como 2F, ¿sí? Tomen en cuenta que aquí sería 2 veces la distancia focal. Y bueno, las características son naturales, real menor invertida, real igual invertida, no se forma, virtual. Bueno, es lo que habíamos hablado de manera rápida. Pero ya está mejor clasificado. Entonces, lo que sí quiero ponernos de acuerdo, porque lo que más varía siempre en los libros son los signos. A ver, sobre la opinión. Lo que tenemos muy en cuenta es. Bien, este documento yo lo subí al aula, así que nada más quiero. Está bien explicado, la verdad que me gusta mucho esta página y les voy a compartir también después para que lo vean. Pero explica muy bien el tema de la óptica. Pero aquí lo que me quiero centrar es en los signos. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí un poco habla que es el vértice, objeto, imagen real. Pero vamos acá, a la norma de representación. Bien. Entonces, aquí se llama la convención DIN 375, bueno, es la que vamos a utilizar conmigo. Si ven quizás algún ejercicio en el internet o en algún libro, quizás vayan a variar los signos, ¿sí? Pero conmigo utilicemos los que vamos a ver acá. ¿Okay? Los que voy a evaluar también en los exámenes. Entonces, siempre eje X es el eje óptico. Vale. No importa si no lo escribe porque esto ya está en el audio. Y el origen de coordenadas va a ser el centro óptico, justo el vértice que habíamos hablado. Entonces, las posiciones y distancias a la derecha y encima del origen van a ser positivas. Y las que están a la izquierda y de abajo van a ser negativas, tal como si fuera un eje de coordenadas. ¿Sí? Porque hay libros que si fuera una imagen le llaman negativa y al objeto le ponen positiva. ¿Sí? Ahí van a variar un poco. Pero conmigo vamos de esta manera. ¿Sí? Entonces, si está a la derecha y hacia arriba, va a ser positiva. Y si están a la izquierda y hacia abajo, la posición va a ser negativa. Bien, ¿qué más? Bueno, lo que dijimos, los rayos los representaremos con líneas.
A ver qué nos da acá. Bueno, lo de S y S' también. Vale, lo voy a escribir más abajo. Esto ya lo habíamos hablado antes. Cómo llamar a los centros del foco. Todo eso está bien. Y también acá. No vamos a utilizar unidades en el sistema internacional, ¿sí? Porque la gran mayoría de ejercicios están en centímetros. Así que no vamos a convertirlos a metros, ¿sí? A menos cuando ya lleguemos a las dioptrías o dioptrías, eso creo que es el siguiente tema. Ahí sí tengo que convertirlo a metros, pero por ahora solo en centímetros. Por eso que incluso los ejercicios los podemos trazar. Bien, lo importante, entonces en este caso, los radios de curvatura de la distancia tienen signo, ¿sí? Por ahora por la convención. Así que si el radio es positivo, si está a la derecha, y negativo si está a la izquierda, el centro, el radio, ¿sí? Y lo mismo con la distancia focal. Si la distancia focal o el foco está a la derecha, la distancia va a ser positiva, y el foco si está a la izquierda, la distancia será negativa. ¿Sí? Tal como si fuera un eje de coordenadas. ¿Qué más acá? Bueno, aquí habíamos hablado un poco de la naturaleza también. A ver, ¿qué más les puedo decir de acá? Bien, esto no todavía. Entonces, en sí, lo que me van a decir justamente los... Parece acá con espejos. Espejo, espejo. Bien, aquí tengo los distintos tipos que vimos. En el caso del espejo convexo, que es el que está acá, entonces lo que dijimos, siempre va a ser una imagen virtual menor y no invertida. Entonces acá ya tengo los distintos espejos cóncavos, ¿sí? Entonces para que le hagan representación, pero es lo que ya habíamos trabajado. Se me puede pasar nada más. Y bien, eso es nada más con respecto a lo de los signos. Quiero que tomen en cuenta lo que vamos a trabajar, lo que estaba acá arriba, ¿sí? Entonces, a las posiciones o las distancias que sean hacia la derecha y hacia arriba, pondremos ser positivas, y a las que estén a la izquierda y hacia abajo van a ser negativas. Entonces, obviamente, si la altura me sale positiva, ¿qué sería? ¿Una imagen derecha o invertida? Derecha. Derecha, ¿cierto? Porque va a estar hacia arriba. Y si me sale la I' negativa, va a ser invertida, ¿cierto? En el caso que S, por ejemplo, S', la distancia me salga negativa, va a estar a la izquierda, ¿sí? Y bueno, si va a ser positiva, va a estar a la derecha. Entonces ya podré definir la naturaleza de esos objetos. Sí, así que esta parte no le quiero ver todo porque ya lo repasamos un poco. Entonces, vamos a darnos el receso, ¿ok? Así que, regresando, vamos ya con la parte práctica y ya comprender mucho con respecto a la naturaleza, ¿sí? Para ver de imagen virtual, invertida. Así que vamos a descansar. ¿Mucha teoría o no? Pero van a ver que ya es sencilla cuando ya vamos a los ejemplos. Ya.